Autoridades municipales localizaron a 9 niños haitianos incluidos en la nómina de menores con paradero desconocido remitida por la Subsecretaría de la Niñez. 7 fueron encontrados en Estación Central y otros 2 en Graneros, mientras continúa la búsqueda de nuevos casos en distintas comunas. Y la PDI indica que encontró a 27 otros niños. Según los municipios, los menores están escolarizados, vinculados a redes locales y no fueron hallados en condiciones de hacinamiento. El caso se desarrolla en medio de investigaciones administrativas y penales por eventuales fallas en el ingreso, identificación y seguimiento de niños haitianos en Chile. La Fiscalía indaga además presuntos pagos en el consulado chileno en Haití para acelerar trámites migratorios, causa en el que el excónsul Rafael Dumonso configura como imputado. El gobierno encargó a la ministra republicana María Jesús Wolf liderar la coordinación interinstitucional, decisión que generó críticas desde sectores políticos. Esto está muy interesante por varias razones y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Lo primero que hay que decir es que el Estado tiene distintas capas y las personas involucradas en esto, uno lo podría reducir a gobierno central, gobiernos locales y sociedad civil. O sea, ese, digamos, la estructura, la columna vertebral de lo que está ocurriendo en esta situación. Lo que vimos ayer, esencialmente, fue un gobierno central que no cachaba una. O sea, las principales instituciones de este país, al menos los troncos más importantes, no tienen idea de dónde estaban los niños. No tenía idea la PDI, no tenía idea Migración, no tenía idea la DGAC, no tenía idea la Contraloría, no tenía idea el mundo, digamos, del gobierno central, el Poder Ejecutivo, y el Parlamento mucho menos. En general tiene muy poca información a este respecto. Se juntaron todos ellos y se dieron cuenta, no sabemos nada, hay que empezar a investigar. Eso ocurrió el martes, miércoles por ahí. Eso fueron días de mucha confusión, mucha consternación, y básicamente quedó el titular de que hay una masiva pérdida de niños haitianos de los que se desconoce completamente su destino. Eso es lo primero que hay que decir y hay que dejar claro, y que eso generó mucha confusión, mucha especulación. Ayer incluso se deslizaron tesis como que jóvenes y niños que pudieron haber terminado en el trabajo forzado, en el comercio sexual, Tráfico de en órganos el también. tráfico de órganos, en fin. Mucha especulación, mucha teoría de conspiración. Después vienen los gobiernos locales, que silenciosamente dijeron, ¿y cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estarán nuestras comunas? Y empiezan a recibir los nombres, seguramente a través de sus propios medios se consiguieron la lista de los niños, porque era recordemos, todo el origen de toda esta investigación parte por un preinforme de Contraloría con una lista de alrededor de 300 niños, cifra que ha ido variando. Ahora creo que Contraloría lo redujo a 90 y tantos. Hay personas que lo están nuevamente elevando, hablan de 200 y tantos. Todavía no tenemos una cifra central porque justamente no hay digamos, una claridad respecto a lo que está haciendo el gobierno central, es decir, sumando lo que está ocurriendo en distintas comunas. Pero ocurrió, por ejemplo, Estación Central salió a la búsqueda de estos jóvenes. Estación Central aloja la segunda comunidad haitiana más importante del país, o sea, la más grande, la segunda más grande. La primera es Quilicura. Y inmediatamente, en lo que fue a lo largo del día de ayer, encontraron a 7. Los 7 viviendo juntos, en condición de extrema pobreza, a cargo de un tutor en Estación Central. Ahí los descubrieron con problemas para acceder a servicios básicos, pero están, digamos, 7 de los tantos. En Graneros, en la comuna de Granero, comuna que está fuera, digamos, como entre Rancagua y Santiago, ahí justo uno podría decir en el límite, aunque entiendo que pertenece a la región de O'Higgins, encontraron a 2 más, 2 niños más. Los canales de televisión, ayer yo pude revisar algunos, Canal 13, Chilevisión, se dieron a la tarea, seguramente recibieron la misma lista que tenía Contraloría, y empezaron a buscar por su lado. Y empezaron a encontrar niños que están o con sus padres o con tutores. 27,
qué sé yo. Y lo que estamos viendo, el escenario que estamos viendo, es que al parecer esto pasa más que nada por una serie de errores y confusiones que en el fondo no existe para, al menos para el Estado central, una trazabilidad clara de qué ocurre con estos niños. Yo no estoy diciendo con esto de que todos los niños hoy día, todos los niños haitianos están con sus padres o algo similar. Todavía, de hecho, hay niños que no se descubren y es algo que, pero al menos estamos viendo que no es al menos, al parecer, el número tan grande que se había visto. A lo mejor sí existen niños perdidos, pero todavía no existe claridad respecto a aquello. Y por otro lado, tenemos a la sociedad civil, a quienes nadie le ha consultado nada. Eso es muy impresionante. O sea, esto empezó a ocurrir el día lunes y nadie ha dicho, oye, hablemos con activistas, hablemos con personas que a lo mejor tuvieron denuncia y nadie los había pescado antes, empecemos a conocer. Entonces viene un reportaje hoy día en La Tercera, bien interesante, en el que, por ejemplo, hablan con voceros haitianos. Y los voceros haitianos lo primero que dicen, nosotros no tenemos ninguna denuncia o estamos viendo ninguna denuncia de niños perdidos, de padres que no recibieron a sus niños en estos vuelos, y empiezan a responder cada una de las interrogantes que a muchos les generaba mucho ruido de toda esta investigación. Por ejemplo, ¿por qué vuelos privados? ¿Quién pagó esos vuelos privados? Que es la primera pregunta que mucha gente se hacía. ¿Por qué vuelos charter? ¿Por qué no aerolíneas comerciales? ¿Por qué trajeron a los niños, por un lado, con un puro adulto a cargo y muchos niños dentro de un avión? Y lo que explican ellos era que por la crisis que vivía Haití, por la crisis que había en Puerto Príncipe, no habían vuelos comerciales. Entonces la única forma de traer niños para este proceso de reunificación familiar era justamente contratando a empresarios o vuelos privados que pudieran sacarlos de Haití. Y ahí está el tema. También hubo un proceso de que como los vuelos eran limitados, no era posible un trabajo que fuese un tutor un niño o un tutor dos niños, sino que en verdad el proceso, al menos lo que explican ellos, estos son voceros de la comunidad haitiana en Chile, hoy día es La Tercera, contando de que muchas veces un tutor le encargaban muchos padres sus hijos. Entonces el tutor se llenaba el avión de niños y los traía. Por eso se daba esta diferencia, digamos, de por qué una persona adulta a cargo de tantos niños en un puro avión. Es lo que explica, estos son la comunidad haitiana, y evidentemente esto tiene que seguir siendo parte de la investigación que está haciendo la PDI. Perdón, Camilo, según ¿Sí? lo que entiendo de tus palabras y de la comunidad haitiana que salió el reportaje de La Tercera, es que estas personas más bien intentaron ayudar en un momento vulnerable, quizás de, como tú comentabas, de extrema pobreza, desnutrición quizás por las situaciones sociales que está viviendo y políticas Haití. Entonces se podría decir que toda esta caricaturización, según las palabras de la comunidad, trajeron a esos niños para ayudarlos. Sí, sí. Y todos se habrían reencontrado, si no son con sus padres, con sus hermanos, familiares mayores que pudieran hacerse cargo de ellos. Esa es la situación. Cuentan ahí, obviamente, la realidad cruda que atraviesa Haití, de que estos niños, si se quedaban en la isla, o pudieron haber terminado muertos, o pudieron haber terminado en las bandas delictuales que en ese momento estaban gobernando la isla. Es una situación muy compleja, humanitaria, y que obligó a tomar medidas extremas como estos vuelos charter. Ahora, ¿por qué estos vuelos, por ejemplo, porque ese testimonio igual se cruza con el testimonio que nos entregó a nosotros ayer el ex diputado Yarzo, que estuvo entrevistado en Turno PM, y ¿qué nos dijo Yarzo? Hubo un día en que estaban todos los parlamentarios de campaña, en donde él dijo, bueno, yo en lugar de hacer campaña voy a seguir haciendo labores parlamentarias, y me fui al aeropuerto porque dijeron que iba a llegar un avión y que con niños haitianos. Y como él estaba viendo el tema, él era diputado de Quilicura, o sea, del distrito 8. Entonces, en el distrito 8 está incluido Quilicura. Y sabía esto porque dice Fidel Oyarzo que él tenía Rubén Oyarzo o Fidel Oyarzo. Rubén Oyarzo decía, Fidel Oyarzo un ex periodista. Sí, Falleció. Rubén Oyarzo decía que él se había puesto en contacto con comunidades, que iba a llegar este avión, en fin.
y fue a esperarlo, y lo que decía él era que no era como que se bajaran del avión estos niños, incluidos bebés, dice él en su relato, y los recibieran, y hubiesen padres que lo estuvieran abrazando en su llegada, en fin. Sino que, entonces, hay relatos, hay testimonios, hay investigación pendiente que evidentemente se tienen que esclarecer. Hay que ver cuántos de los niños que realmente salieron en la cifra general siguen perdidos. Hay una situación también de qué pasa con esos niños. O sea, la situación de Estación Central tampoco habla de, bueno, sí, que bueno, encontramos a 7 niños, a los 7 primeros niños, pero vivían en condiciones terribles, condiciones de hacinamiento, con un tutor ¿Y quién que era el tutor? No se no, pudo no, no saber se el sabe nombre. todavía, no, está todo eso todavía, se habla de un tutor, Porque eso es ¿no? maltrato infantil Porque si viven en una condición de hacinamiento. efectivamente, eso abre otra investigación, ¿cierto? Claro. Las condiciones de vida en que esos niños que se supone que fueron rescatados de Haití están viviendo hoy día en Chile. Entonces, hay toda una conversación más amplia, es una situación que va a seguir. Insisto, no se ha descartado todavía que haya algún tema. Ahora, mucho ojo, porque la PDI dio una declaración bien concreta y bien terminante de esto. Ellos investigaron en su momento la posibilidad de trata de personas y lo descartaron. No había ningún antecedente, ningún indicio de trata de personas, en este caso trata de menores, desde Haití a Chile. Lo descartan al menos en esa primera. Se hizo todo, dijeron, todos los niños que llegaron en los aviones, dijo la PDI, entraron con sus papeles en regla. O sea, con todas las condiciones que exige la ley. Ninguno entró con un pasaporte falso. Eso hicieron toda la revisión que había que hacer respecto a esa investigación. Y la PDI hoy día puede decir que todo eso ocurrió en regla. Lo que no puede decir la PDI es, bueno, ¿qué pasó? Y ahí está la gran pregunta, la gran discusión, porque muchos se lo atribuyen a problemas que vienen post. O sea, ¿qué pasó con esos niños cuando llegaron a Chile?